Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos un sábado más desde Difusora Soriano para hacer este programa de radio, para acompañarte simplemente, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Corsi, junto a Sandra Rush, Carmen Gabriela Gómez, Melanie Fay, Tito Ramos, Fernando Ferreiro, Elías Ortega y Diego Sabela. Vamos a estar disfrutando de la programación que hemos preparado para hoy sábado. Recordá que también nos podés seguir desde Facebook como Puerto Cultura Uruguay o también desde la página web de la radio www.difusorasoriano.com. Bien, Elías Ortega me da la señal para comenzar con Expresión Viva. Así le damos la bienvenida a la escritora Sandra Rush, quien hoy nos va a contar sobre la vida de un célebre mercedario que ejerció la presidencia del Consejo Nacional de Gobierno entre los años 1961 y 1962, pero que también fue periodista y que también fue artista. Vamos a recordar entonces al señor Eduardo Víctor Aedo. Buenas noches, queridos oyentes. Hoy elegí hacer la expresión viva sobre un insigne ciudadano mercedario que fue presidente de nuestro país, Eduardo Víctor Aedo. Fue un hombre de vida intensa y múltiple. Fue docente, periodista, legislador, escritor, artista, que como todas las personalidades tuvo admiradores y críticos. Para aquilatar el valor de sus virtudes y hacer un reconto de lo que fue su vida, es fundamental conocer sus raíces, cómo fue su niñez, como ser humano, como político, como inspirador de las artes y la cultura, y por sobre todas las cosas como hijo de su tierra natal, a la que quedó prendido para siempre. Es mucho, muy rico, muy valioso el material que me han aportado el Centro Histórico y Geográfico de Soriano y su sobrina Silvia Casalas Garramón, fundamental para poder vivir el ayer proyectado hacia el hoy de ese hombre en un contexto social, político y cultural, reconociéndolo como un visionario al que tendríamos que tener presente más que nunca. En la revista Breve Historia de Soriano, el licenciado José Olazarri recoge las expresiones de Eduardo Víctor Aedo, que realizó en junio de 1957 en El Debate de Montevideo, donde cuenta en primera persona sobre sus ancestros familiares y primeros años de su vida. Dice así: a 300 metros de la plaza y 200 del río, en una casa antigua a la que los años patinaban de color ceniza, en la esquina de las calles Ituzaingó y Soriano, hoy de Tomasi, vivía mi bisabuela, doña Segunda Mendoza, una de las fundadoras de Mercedes, que había cumplido más de 100 años, manteniéndose lúcida. Era colorada y había sido amiga del general Rivera. En su juventud convivió con don Gregorio Aedo, hombre de linaje y acaudalado, con el que tuvo 2 hijos, reconocidos más tarde, Genaro y Gregorio. Este último conoce a Martina Romero. De esa unión nació María, que después de los dilatados amores con el agrimensor José Rubín, había de ser mi madre. Nací el 28 de julio de 1901. Con dignidad y recato fui inscripto en el registro civil como hijo de María Aedo y padre desconocido. Estas 3 mujeres solas soportaban casi con alegría el peso de sus errores y sacrificios. Tareas de costura, lavado y cuidado de enfermos le permitían sobrellevar la vida. Dice Aedo: fui yo el único varón de la casa. Me convirtieron en lujo de su pobreza, de su ternura y objeto de sus esperanzas. Su tarea y aporte a la familia era ocuparse de entregar las costuras y la ropa que lavaban sus ángeles de la guarda. Más adelante les voy a contar una anécdota que marcaría su vida. Cursó la primaria en la escuela pública. A los 10 años continúa su instrucción en el Colegio San Miguel, concurriendo al liceo departamental. A los 13 años inicia tareas periodísticas acá en la ciudad de Mercedes. Desde esa época ya era amigo y algo más de su vecina Rosita Garramón. A los 14 años tuvo su primera participación en una asamblea blanca rural, asombrando a la gente por su precocidad como orador.
Se traslada a Montevideo, inicia su carrera de Derecho, la que abandona para dedicarse plenamente a la actividad política, apoyando al doctor Luis Alberto de Herrera, a la enseñanza de literatura e historia nacional y al periodismo capitalino. Vivía en una pensión de estudiantes. Su compañero de cuarto contaba que en más de una oportunidad encontró a Edo tirado sobre su cama, vestido, de piernas cruzadas y mirando al techo. Cosa rara en él, porque no paraba un minuto, y entonces le preguntó: ¿por qué esa actitud? A lo que él respondió: no hago nada, solo pienso que algún día seré presidente de Uruguay. En 1926 se casa con Rosita Garramón Quinteros y dice: fue así mi primera y única novia envuelta en el aura del romanticismo. Compartieron la vida juntos por más de 40 años. Su hija Beatriz expresa en el libro de su autoría que tituló Recuerdos de una vida que su madre fue la columna vertebral de la familia, fue centro y sostén, y su padre inteligente, decidido y capaz. Beatriz Aedo Garramón se convertirá en su mano derecha y testigo privilegiado de acontecimientos históricos en todas las áreas imaginables. Como hombre prometedor vinculado al deporte, integra la Asociación Uruguaya de Fútbol, convirtiéndose en uno de los impulsores de la construcción del Estadio Centenario y de la organización del primer campeonato del mundo, que fue en 1930. Se hace muy difícil poder resumir una vida tan rica, tan apasionante. Es tanta la información. Nuestro diario Acción dedicó muchas letras y reconocimientos para este hombre, que dejó muy en alto nuestra tierra, el departamento y el país. Pero comencemos por su actividad parlamentaria y como integrante del Poder Ejecutivo uruguayo bajo la divisa blanca. En 1931 ocupa una banca en la Cámara de Representantes por Soriano. Dice Diego Fischer en su libro Al este de la historia 1. Inició entonces una carrera política en la que no hubo cargo de relevancia que no ocupara. Diputado y senador por más de 30 años consecutivos, ministro de Instrucción Pública, presidente del Consejo de Gobierno y por ende de la República. Al parecer, Aedo tenía razón cuando afirmaba: he sido todo en la vida menos cardenal. Integró la Asamblea Deliberante, fue electo constituyente por Soriano y Tacuarembó, fue ministro interino de Industria y Trabajo. Continúa Fischer: en su extensísima carrera política, Aedo protagonizó triunfos y derrotas. Solía contar que siempre tuvo muy presente el consejo que Herrera le dio cuando obtuvo su primera banca en el Parlamento. No se me maree nunca en la altura y no se desespere en la adversidad. Del veterano caudillo hizo suya otra frase emblemática que marcaría también su forma de proceder en la vida, y era con sencillez republicana. Todo lo hizo con sencillez republicana. El profesor historiador Manuel Santos Piris, en su artículo Un mercedario para recordar, Eduardo Víctor Aedo, nos relata: se distinguió por sus altas dotes oratorias, viajó por Europa y América en reiteradas oportunidades, ofreciendo conferencias en Madrid, Berlín, París, Bruselas, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil. Oportunidades en las que recibió numerosas condecoraciones y distinciones de gobiernos y universidades. Como ministro de Instrucción Pública, Aedo dio un gran impulso a todas las manifestaciones de la cultura, artes y oficios, hasta entonces nunca registrado en el país, con principios y convicciones inspirados en el legado rodoniano, pensando en el futuro y la prosperidad de los jóvenes y la nación. Creó la Revista Nacional, la Facultad de Humanidades, el Salón Nacional de Bellas Artes, los museos en el interior del país, redactó y logró la aprobación parlamentaria de la Ley de Derechos de Autor, instituyó cursos de vacaciones para las escuelas auxiliares, se ocupó de mejorar la alfabetización del medio rural y de expandir al interior la Universidad del Trabajo. En 1938, en su afán de crear la Universidad Sudamericana como centro intelectual a escala continental con sede en Montevideo, organizó el primer curso sudamericano de vacaciones, reuniendo las 3 mayores poetisas de América: Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. Alfonsina escribió en su retrato:
Un ministro que tiene piedad de las musas merece el bien del Olimpo. Dice Paisé Reyes: en Aedo, este departamento y esta ciudad de Mercedes tuvieron un hijo útil y agradecido. Desde la acción pública mantuvo marcado, inalterable y permanente sus lazos emocionales y de compromiso con su terruño. Su gestión y las obras aportaron al progreso y desarrollo de la comunidad. El Palacio de las Oficinas Públicas, el puente sobre el Río Negro, la construcción del Liceo 2, apoyo total y decisivo a la Biblioteca Jiménez, clubes deportivos, centros educativos, apertura de caminos y carreteras son algunos ejemplos. Desde 1948, movido por su espíritu integracionista, impulsó la construcción de puentes que unieran las naciones de Uruguay y Argentina, fundamentando la propuesta en cuestión en asuntos comerciales, sociales, históricos y de turismo, materializándose más de 20 años después con la creación de COMPAU, organismo responsable de la concreción de ese sueño. Pablo Neruda, en oportunidad de visitarlo, le regaló esta dedicatoria: pienso que el mundo necesita puentes y tú, Aedo, eres un puente. Fue un impulsor de la Unión Latinoamericana. El 1 de marzo del 61 asume como presidente del Consejo Nacional de Gobierno y como tal, presidente de los uruguayos. Eligió su ciudad natal para asumir. El doctor Frondizi, presidente de los argentinos, sería el invitado de honor. Llegó en barco desde Buenos Aires hasta el puerto de Mercedes. En esa oportunidad se firmó la Declaración de Mercedes sobre límites del río Uruguay. Saliendo de la catedral, se sientan en un banco de la plaza y Aedo le cuenta a Frondizi: ¿por qué en ese banco? Es que hace muchos años un niño lloraba en ese lugar. Un señor se acercó a preguntarle qué le sucedía y él le explicó que había perdido 7 pesos del trabajo de planchado de ropa de su mamá. El buen hombre le dio 14. Él le preguntó: ¿quién eres? Y me dijo: soy un visitante argentino. Ese niño era yo, y desde entonces me siento en deuda con su país. Aedo fue humanista, vocacionalmente, racionalmente, auténtico, vertical. Fue el político de las soluciones. Le molestaba la mediocridad. Sostenía que todos los seres humanos teníamos un mensaje. Fue propulsor de la obra pública. Sostenía que el mejor estadista es el que proyecta soluciones a futuro para aliviar y mejorar la vida de los ciudadanos. A los 65 años no logra los votos para continuar en el Senado y se retira de la vida política activa. Pero más allá del desencanto, se dedicó a sus otras pasiones, principalmente a las artes plásticas. Escribió 8 libros sobre política con mucho contenido histórico. Su lugar en el mundo se convirtió en la azotea, en Punta del Este, donde recibió la visita de personalidades nacionales e internacionales. Visita su tierra querida y a pocos meses después, el 15 de noviembre del año 1970, la prensa titula: fue la primera vez que a Eduardo Víctor Aedo le falló el corazón. Profundo dolor por su partida. Su sepelio, como él había pedido, fue en Mercedes, junto a su madre. Me excedo en el tiempo, mucho me queda por decir. Les aconsejo que lean el discurso que pronunció Héctor Paisé Reyes en homenaje a Aedo, celebrado en la sesión solemne de la Junta Departamental el 15 de noviembre del 72, que a propuesta de su presidente, el doctor Cristian Correa Hort, fue impreso en folletos por esta Junta y repartido. Muchas gracias, buenas noches. Continuamos con el segundo bloque de Puerto Cultura y estamos ahora en Arte a la Carta, donde Carmen Gabriela Gómez nos sorprende con 3 historias insólitas sobre el clima, la historia y un paraguas, y el resto que lo revele ella, como tanto nos gusta escuchar. Adelante, Carmen. Hola, hola, ¿cómo están, queridos Daniel, Sandra, resto del equipo, y a ustedes, nuestros queridos oyentes, que sábado a sábado nos sintonizan para recibir las mejores informaciones
de nuestros colegas. Bueno, hoy les voy a hablar de un salpicón de temas, como siempre, entre ellos hablar de cuando el planeta se quedó sin verano. En 1815, el volcán Tambora, que en la actualidad pertenece a Indonesia, protagonizó una de las erupciones más violentas de la historia. Millones de toneladas de aerosoles quedaron flotando en la atmósfera y redujeron la cantidad de luz solar que llegaba a la Tierra, enfriando el clima durante meses. Esto de la erupción de este volcán fue tan fuerte que las cenizas provocaron ese enfriamiento porque, bueno, que taparon el sol, básicamente. Las consecuencias fueron claramente devastadoras, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, nevó en junio, que en el hemisferio norte, junio, todos sabemos que es verano, estamos cambiadas las estaciones con el hemisferio sur, y las heladas llegaron a arruinar, por supuesto, los cultivos, incluso en pleno verano, porque de todas maneras seguía nevando y el clima era inhóspito y el sol no llegaba para cumplir su función en cuanto a los cultivos, ¿verdad? En Europa las cosechas fracasaron, por supuesto, también, y los precios de los alimentos se dispararon. Por consecuencia de todo esto estallaron disturbios por el hambre y bueno, la gente realmente necesitaba sus raciones y los precios eran imposibles para mucha gente, así que bueno, como siempre la gente sale a protestar y a intentar hacerse de determinados productos por la fuerza, en fin. Bueno, muchos de los habitantes del mundo dijeron, ¡ay, llegó el fin del mundo! Porque, claro, no venía el sol nunca, y en esa época con más razón, ¿no? Resulta que aquella tragedia fue la que dejó una huella inesperada. ¿Qué pasó? Mary Shelley, obligada a permanecer encerrada en su casa, ella vivía en Suiza. ¿Qué hizo esta mujer mientras ocurría este invierno inhóspito, fin del mundo, no se veía el sol, el cielo totalmente negro todo el tiempo en todo el mundo? Dijo, che, ¿sabes que tengo una idea maravillosa? Y las mujeres, yo me imagino, de aquella época, pensando en flores, en dádivas, en regalos, en joyas, en vestidos importantes. No, ella con su mente retorcida, ¿a quién creó? A pedazos de hombres, pero esta mujer tenía un problemita. Ella fue la creadora, es una broma, de Frankenstein. ¿Pueden creer? La escasez de alimentos para los caballos fue otro tema, pero lo que nos importa acá es la creación de Frankenstein, hecha en su pensamiento de, bueno, un poquito de acá, un poquito de allá, y le damos un shock eléctrico y arranca a caminar un hombre hecho de muchas personas, de muchos hombres, ¿no? Bueno, la escasez de alimentos para los caballos también fue un tema en la época, porque claramente no podían usarlos porque estaban muy débiles y muchos también se morían. Imagínense que no había alimentos para las personas, menos para los caballos. Así que también impulsó la creación de la draisiana, que es la draisiana, la precursora de la bicicleta moderna. Ahí tienen, la naturaleza cambió el clima e inspiró una de las novelas más famosas de la historia y hasta ayudó a inventar la forma en que nos movemos hoy día. ¿Qué les parece? Es genial. Vieron que de todas cosas malas siempre hay alguno que nos pasan incluso cotidianamente, siempre hay alguien que saca lo mejor, se inspira en cosas, menos esta mujer que nos creó a Frankenstein, que por lo menos a mí
mucho miedo me daba cuando era chica verlos en aquellas películas en blanco y negro. Bueno, vamos a pasar a la verdadera Odisea de Homero. ¿Qué pasó? ¿Quién era Homero? Ustedes todos conocen más o menos o han oído hablar de la Odisea y la Ilíada. Bueno, en este caso vamos a hablar de la Odisea del verdadero Homero. Es la historia de Odiseo que, bueno, tardó 10 años en regresar a su casa. Y el tema es que en ese camino que le enfrentaba para regresar a su casa fue peor que todo, porque enfrentó a un cíclope. Acuérdense que el cíclope es aquella figura mitológica gigante que tiene un solo ojo en el medio de la frente, ¿no? A una hechicera también tuvo que enfrentar en ese largo camino a su casa, y a sirenas capaces de atraer marineros hacia su perdición. Ese es el verdadero motivo de la existencia de las sirenas, llevarse a los navegantes utilizando la música que los hipnotiza y bueno, y ellas se los llevan para las profundidades. Uno las ve como muy bonitas y en realidad son las verdaderas asesinas. Ay, disculpen, esto fue un exabrupto personal. Bueno, y también tuvo que enfrentar a un dios decidido a impedir su regreso a casa. Pero detrás de estos relatos existía un mundo real. Todo empezó después de la guerra de Troya, ¿no? Odiseo era rey de Ítaca y había pasado 10 años combatiendo lejos de su hogar, y su regreso, según el poema, otros 10 años. La Odisea fue compuesta en el siglo VIII a.C., pero la historia verdadera, es a lo que yo voy, ocurrió 500 años antes, hacia el final de la Edad de Bronce. Durante siglos el relato fue transmitido de forma oral, de generación en generación. Por eso, en esta forma tan particular de transmitir el relato, se mezclan distintas épocas. Recuerdos de antiguos reinos micénicos, costumbres posteriores y criaturas que pertenecen al mito, pero muchos de sus peligros eran reales. Los marineros del Mediterráneo por aquellas épocas viajaban en pequeñas embarcaciones siguiendo por supuesto las costas, ¿no?, para no perderse, y dependiendo del viento, porque una tormenta podía hacerlos desaparecer en un santiamén. Además del hambre, la esclavitud, los naufragios, los piratas y territorios desconocidos donde podían ser recibidos como huéspedes o podían ser tratados como enemigos. De toda esa cantidad de cuestiones dependía el regreso a su casa. La cuestión es que Ítaca existe, Troya también existió, pero no hay pruebas de que haya existido un rey llamado Odiseo que haya realizado aquel viaje. Tampoco existe una ruta comprobada que conecte al Cíclope, a Circe, a las sirenas o a Calipso en lugares reales, ¿verdad? Durante siglos, lo buscaron en Sicilia, en Italia, en el norte de África y no hallaron nunca ningún indicio de que esta historia haya sido verdadera. La verdadera huella histórica no está en los monstruos seguramente, está en miles de hombres que partían por pretender más y vivir mejor sin saber si algún día volverían a ver a su hogar, o muchas veces por las guerras, ¿verdad? Tampoco se conserva un mapa exacto donde solo el miedo real a sobrevivir a la guerra y descubrir el camino de regreso a casa podría ser aún más difícil que la propia guerra, ¿verdad? Y bueno, y para terminar les voy a hablar de un elemento que en el siglo XVIII era usado por las damas y ningún caballero jamás la usaría porque se lo tildaría de rarito. Esta es la historia de Jonas Henwick, que se caracterizó por una particularidad: usar un paraguas en la lluviosa Londres del siglo XVIII. Ese elemento era exclusivo para las mujeres, claro está. Hoy algo completamente ridículo de pensar, todos los hombres y las mujeres portamos un paraguas para protegernos de la lluvia. Eso es lo que hizo él, mis queridos amigos. Así que lo tildaron de afeminado, claro está, ¿no? Los verdaderos machos se mojaban o pagaban por un carruaje. Nadie jamás había roto esa regla,
Así que en las oscuras y mugrientas calles reinaba la hostilidad para con él. Le gritaban improperios, por supuesto, le arrojaban basura, lo señalaban como un fenómeno de circo, además de representar una amenaza económica para los cocheros, porque si los hombres comenzaban a usar un paraguas, chau al taxi de la época, al Uber de la época, que eran los carruajes que los hombres tomaban, mientras que las mujeres muchas veces usaban el paraguas para protegerse. Pero él era un terco. Imagínense que no sería un señor muy normal para esa época, ¿no? Así que él lo que hizo fue todo un acto de valentía, porque defendió a capa y espada ese paraguas. Incluso en muchas oportunidades los conductores de los carruajes intentaban atropellarlos porque iban en su contra, ¿verdad? Y él se defendía a paraguaso limpio, cerraba el paraguas y les golpeaba. Bueno, el hombre murió con su paraguas intacto y lo defendió a pesar de las burlas. No por tosudo, simplemente porque quería llegar seco a su destino. Con el tiempo el resto de los hombres lo imitaron. Fíjense, ¿no? La dicotomía, porque en realidad las mujeres se copian los adornos unas a otros, esto de la vanidad y el querer ser como las demás, y sin embargo los hombres, bueno, según la época, algunos sí, otros no, pero en este caso no, porque era un artículo que usaban las mujeres. Casi todos los inventos que ya hemos visto, que portaban los varones, las medias cancán, de otro diseño, ¿verdad?, el cabello largo, los tacones, todo cuando fue desechado por los hombres comenzaron a usarlo las mujeres en esto de que, bueno, de no quererlos más o por diferentes motivos. Por ejemplo, los tacones en Francia después de la revolución, ¿verdad? Los tuvieron que dejar y por supuesto que los revolucionarios no lo querían usar, así que le dijeron a las mujeres, háganse de ellos. Y como eso, un montón de cosas más que ya hemos hablado en diferentes programas. En este caso, sin embargo, como era un elemento femenino, el hombre no lo tomaba. Salvo nuestro amigo Jonas, que sí, dijo sí, así que ahí tienen. Todo un tema. En vez de terminar con mi espacio feminista, hoy termino con un hombre que también luchó por sus derechos por usar un artículo que escandalizó en su época porque pertenecía al sexo femenino, y él, sin embargo, se envalentonó y siguió adelante. Así que no solo de mujeres que han luchado por cosas tan banales o no, como un paraguas, sino que un hombre también fue capaz de hacerlo. Y con esto y un bizcocho nos despedimos hasta el próximo sábado a las 8 p.m. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y promediando el programa, en Cartografías del Cielo recibimos a Melanie Fay, quien hoy nos va a explicar cómo los planetas de tránsito lento se relacionan con los cambios sociales en la humanidad. Te recibimos, Melanie. Hola Sandra, hola Daniel, bienvenidos todos a una nueva entrega de Cartografías del Cielo. Hoy vamos a meternos de lleno en la segunda y última parte de la columna dedicada al trabajo del astrólogo francés André Barbeau. En la entrega pasada les conté sobre su trabajo en el desarrollo del índice cíclico, con el que el astrólogo pudo establecer una correlación entre los tránsitos de los planetas lentos del sistema solar y acontecimientos históricos, es decir, entre los cerca o lejos que se encuentran entre sí en el cielo Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y acontecimientos que vivimos como humanidad. Barbeau descubrió que, acorde a los resultados de este índice, es dado esperar épocas de expansión de nuevas ideas, el desarrollo de nuevas estructuras y un crecimiento general de la humanidad, o por el contrario, momentos de crisis importantes que dejan como resultados cambios profundos y estructurales en las sociedades. Dedicó muchos años de su trabajo a constatar el funcionamiento de este índice, y si bien encontró alguna excepción, también pudo predecir momentos históricos claves, como la caída de la Unión Soviética y la pandemia de COVID-19. En sus últimos escritos, antes de su fallecimiento en 2019, Barbeau
hizo referencia a una etapa posterior a la pandemia en la que se daría una configuración perfecta de planetas. Una configuración que se terminó de armar el pasado julio. El mes pasado, Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón se ubicaron respectivamente en el grado 4 de los signos de Leo, Géminis, Aries y Acuario. Si unimos los puntos entre sí, se conforma una especie de cesta o canasta, y eso es lo que se conoce como la cesta de Barbó. Pero, ¿qué fue lo que dijo el astrólogo sobre esta configuración de planetas? Acorde a su índice y teniendo en cuenta que esta configuración sin antecedentes está compuesta principalmente por trígonos y sextiles, es decir, que está conformada por aspectos que en astrología se interpretan como armónicos, como positivos, en los que la energía fluye, Barbó interpretó que esta etapa podría ser un momento de crecimiento. Pero el astrólogo fue un poquito más allá. Y dado que coinciden todos los planetas exactamente en el mismo grado de los diferentes signos, en el grado 4, Barbó pensó en el final de una etapa difícil post-pandemia y en el comienzo de algo completamente nuevo, en un volver a empezar. Habló de un relanzamiento de la humanidad. Hemos hablado muchas veces en esta columna de que los planetas no provocan las situaciones. También de que los cambios no se dan de la noche a la mañana, sino que son procesos largos que llevan años, y así también tenemos que interpretar la cesta de Barbó. De todas formas, sí es cierto que venimos asistiendo a cambios sociales profundos y a un ritmo vertiginoso en los últimos años, que son realmente sorprendentes, sobre todo cuando los analizamos desde la perspectiva de la historia de la humanidad. Sin ir más lejos, hoy convivimos generaciones a las que llamamos nativas digitales con personas que no tenían televisor en su niñez. Pero vayamos a los tránsitos que conforman esta canasta de Barbó. Aunque no podemos plantear con certeza qué efectos concretos van a tener, sí podemos analizar qué energías mueven, a qué nos predisponen. Júpiter, que representa la expansión, el crecimiento, la confianza y el sentido más profundo de las cosas, se encuentra en Leo, el signo del brillo, la expresión y la creatividad. Es el yo que se manifiesta y que es. Se encuentra también enfrentado a Plutón, que representa la transformación profunda, los cambios en las estructuras de poder, y que a su vez está en Acuario, que representa lo colectivo y lo social. Así se plantea una oposición, es decir, una tensión de las energías que representan, por un lado, el protagonismo individual, el brillo personal, y por otro, la evolución y la transformación social. Urano en Géminis, anteriormente en la historia, implicó cambios profundos en lo tecnológico y lo comunicacional, innovaciones que modificaron la organización y la forma de pensar la sociedad. Neptuno, que tiene que ver con los ideales, los sueños, las creencias colectivas, aquello que una sociedad cree que es posible, se encuentra en Aries, el signo del comienzo de las cosas, del empuje para empezar. Es el signo que abre caminos y que quiere actuar. Si pensamos en los significados de estos movimientos de forma conjunta, podemos pensar en ideas que pueden convertirse en acción, en una visión de las cosas que busca dejar de ser teoría para pasar a lo concreto, en movimientos sociales, en nuevos proyectos políticos, en otras utopías. Y lo cierto es que si lo pensamos, ya nos estamos planteando algunas cosas que refieren a estos temas. ¿Es la creatividad propiamente humana cuando la inteligencia artificial puede hacer música, crear textos o armar poesías con rima?
¿Somos libres cuando un algoritmo determina la realidad que vemos acorde a los clics que hacemos? ¿Dónde reside nuestro valor cuando cada uno de nosotros nos hemos transformado en fuente de datos que ni siquiera imaginamos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder datos de nuestra intimidad y nuestra rutina en pos, por ejemplo, de nuestra seguridad? ¿Debemos someter el poder individual al colectivo o tiene que ser viceversa? ¿Es posible mantenerse neutral frente a todos estos cambios? Y en caso de que sí se pueda hacer, ¿a qué precio? Las preguntas son muchísimas y los procesos son largos. Ya sea para relanzar la humanidad o solamente seguir andando, es importante pensar que lo que hagamos hoy son las bases del futuro. Mi nombre es Melanie Feig, los invito a seguirme en mi Instagram Núcleo Metrológico y los espero en la próxima entrega de Cartografías del Cielo. Muchas gracias por estar del otro lado. Cuarto bloque de Puerto Cultura, y en Biografías escuchamos la cuarta parte sobre la vida y obra de la escritora y editora Susana Soca, una persona preocupada por difundir a los autores latinoamericanos en Europa, en la voz de Fernando Ferreiro, que nos viene sorprendiendo semana a semana con esta investigación que ha realizado y que recoge perfectamente la vida de Susana Soca. Te escuchamos, Fernando. Buenas noches, queridos amigos y estimadísimas amigas, en esta tercera editorial sobre Susana Soca del 8 de agosto del 2026. En el capítulo dedicado a Susana Soca por Elena Corbellini, dentro del libro coordinado por Cielo Pereira llamado Mujeres Uruguayas, el lado femenino de nuestra historia, se describen y explicitan dos grupos de she poets o poetas. Por un lado, las solitarias, raras, amigables, femeninas, discretas, pudorosas, y acto seguido, sin intermediación, en el mismo párrafo, ese segundo grupo de las escandalosas, escurridizas, locas, contestatarias. Susana Soca pertenece naturalmente al primer grupo, y supone un mundo velado con huellas e improntas que parpadean, como si hubieran obstáculos premeditados que de alguna manera quieren o nos invitan a un contorno oscilante entre lo invisible y lo borroso. La mayoría de las historias de la literatura hispanoamericana, desde la de Enrique Anderson Imbert hasta las más recientes de Miguel Oviedo, obvian su labor cultural. La misma pasa desoída, radiada. Es que su personalidad, la de Susana Soca, podría definirse bajo la caracterización que muy bien hace el ensayista argentino y novelista Eduardo Malea cuando habla del ánima de donación. Vale decir, Susana Soca fue, en cuerpo y alma, en su vida personal y también en su vida literaria, una entrega permanente a estimular y beneficiar la creatividad literaria de los demás en paralelo a una constante postergación de sí misma. Susana Soca tiende en su prosa y también en su poesía al recuerdo afectivo, a los puentes entre su yo y la realidad, puentes permanentes que enlazan dos mundos, el propio y el circundante. Allí se produce una comprensión fluida, abierta, de impregnación, con apariencias líricas y entrañables en relación a otros poetas y también en relación a su propia experiencia personal. Recordando la cita de Onetti en su libro Junta Cadáveres, nuevamente, que ya la habíamos citado en la segunda editorial, en la cual refiere, al dedicarle el libro, para Susana Soca, por ser la más desnuda forma de la piedad que he conocido. Esa piedad es la pietas virgiliana.
es decir, la piedad religiosa, honda, espiritual, vinculada a la abnegación del ser humano frente a los dioses, a sus hermanos o congéneres y a la patria. Otro aspecto que caracteriza su persona y que va enlazado con el anterior es que su obra es la síntesis concorde a partir de la pluralidad que impacta en la participación múltiple, en donde se reúne la convivencia de diferentes generaciones, corrientes y orientaciones, esa convivencia escrita, en donde hay, por un lado, en ella misma también, y este es un segundo plano de esa convivencia, o una segunda faceta, una expresión sobria y contenida, casi depurada, quinta esenciada, armónicamente, y que impide cualquier asimetría o desborde, pero que al mismo tiempo ella es heredera de la base surrealista, que exuda su lírica y pervive a lo largo de su obra en una constante liberación y freno consciente, diástole y sístole, expansión y replegamiento. Por eso, basándonos en también el prólogo, la digresión ensayística que hace en la antología del ensayo uruguayo contemporáneo Real de Azúa, la cataloga como de una poeta pontifical, en el doble sentido de pontifical. Pontifical es una palabra que deriva de pons, pontis, puente, en sentido etimológico como tendedora de puentes y por extensión en sentido semántico amplio, los lazos tendidos entre las culturas europeas e hispanoamericanas, pero también entre las cercanías y tangencialidades que se superponen en las literaturas de diversas lenguas. Por lo tanto, la poesía de Susana Soca recorre escuelas y vertientes diferentes que, en palabras textuales de Real de Azúa sobre Susana Soca, permanecen como el incitante enigma para la más escrupulosa, para la más delicada indagación literaria y humana. Es que su alcoba sensorial, la secretísima cámara del cuore, diría el Dante, lo íntimo como superlativo de interior, que es a su vez comparativo de intus, ergo lo profundo de lo profundo, todo ello nos queda vedado entre las jambas del pudor y el misterio, que sufre un desplazamiento casi caleidoscópico, de fragmentos vislumbrados, de ambiguos instantes que se resuelven y se disuelven, de confluencias que se imbrican y determinan el conflicto nítido que revela lo oculto y simultáneamente descubre la arqueología calcárea del instinto que busca desnudarse en razón y pensamiento y apenas se alcanza un territorio cuyo skyline zigzaguea y se entrecorta. Es que la entraña, la fibra e incluso la savia de la poesía de Susana Soca no se encausa ni entre flores de rareza prominente ni entre la oscuridad demoníaca de los antros confusos del inconsciente, sino que al contrario contiene la extraña aleación de una claridad inatacable, el rostro de un enigma en apariencia dócil y sin embargo elusivo, que promete las mil miradas del mar cambiante, el reflejo que se petrifica y se deshace al mismo tiempo. En suma, la palabra revela un reducto sobrenatural, solapado a la vida cotidiana, a lo natural y vivido, y a las intensas y difíciles preguntas e interrogantes del hombre. Por lo tanto, la poesía de Susana Soca, que desbrozaremos en las próximas entregas, es la poesía de lo incapturable, de lo inaprehensible, de lo difícil, pero nunca de lo oscuro ni de lo barroco. En sus propias palabras, extraídas del poema En este día ya sin hojas, ella refiere: en este día ya sin hojas, tocado por memorias de opuestas estaciones, en este día, como de una cansada tierra, corolas apagadas se me vuelven las caras,
y las piedras que oprimo con mis seguras manos, solo color de greda y de incesante arcilla, en algún breve reino de la carne y la sangre. Queridos amigos, será hasta la próxima entrega. Bien, ya sobre el final, casi el final, en la lupa literaria vamos a encontrarnos nuevamente con Horacio Quiroga y un cuento creo que muy apropiado para hoy sábado, El Espectro. Un cuento sobre el cual vamos a contarles que había salido publicado en el año 1921 en una revista, como se hacía en aquella época, y posteriormente se lo incluyó en el libro El Desierto, junto a otros cuentos del año 1924. Esta historia es una trágica historia de amor en la que nuevamente vemos cómo el autor recurre a lo que ya habíamos mencionado el sábado pasado en la figura de realismo mágico para construir algunas escenas. Pero claro, en 1924 nadie hablaba de realismo mágico. Pero Quiroga ya lo estaba construyendo, porque más al final también vamos a ver cómo la imagen de un personaje que ya no está cobra vida milagrosamente en este cuento. Destaco que el cuento El Espectro fue escrito y publicado, como dije recién, en 1921, pero recién en 1924 o 1925 en Europa el término realismo mágico es conocido a través de un crítico literario alemán llamado Franz Roth. Sin embargo, resurge a mediados del siglo XX atribuyéndosele esta creación al escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. Estamos hablando de 1931, porque él mismo utilizó el término dentro del mundo literario, después popularizado por Gabriel García Márquez, el novelista colombiano, es que se utilizó este recurso en su novela 100 años de soledad. Esta es la historia sobre el realismo mágico, ¿sí? Pero bueno, vamos a volver a Horacio Quiroga, que para mí fue el primero en utilizar este recurso, que bueno, digo, para mí, no sé si presente antes, probablemente, pero él lo hizo con mucha capacidad, ¿no? Porque algo que no es conocido en el momento de desarrollarlo, hoy nos parece fácil porque tenemos el precedente, pero entonces no, y eso es lo que quiero resaltar, ¿no? Como los artistas, en este caso yo no sé si Quiroga lo había leído en algún otro lado, pero como tal el concepto no existía. O sea que él, si lo leyó, lo supo captar y lo aplicó perfectamente en muchos de sus cuentos. En este cuento, El Espectro, también veremos la otra pasión del autor, que fue el cine. Horacio Quiroga fue, además, crítico de cine, y escribía para un periódico, y también fue un gran fotógrafo. Amante de la imagen, logró llevar ese mundo a las palabras, y así imaginarse escenas surrealistas que cobraron vida en lo literario, dando origen al cuento, dando origen al concepto de lo que yo recién mencionaba de realismo mágico, o sea, y en este cuento está presente. El Espectro es la trágica historia entre Guillermo Grant y Enid. El otro personaje es Duncan Wyoming, esposo de Enid y mejor amigo de Guillermo Grant. O sea, acá ya vemos que hay un triángulo que marca un afecto que se va desarrollando. El actor Duncan Wyoming se había casado con la bella Enid, y Guillermo, amigo de Duncan, también estaba enamorado de la joven Enid, y por mucho tiempo él la ama en silencio hasta que el actor contrae una gripe, se enferma y muere. Pero antes de morir le pide a su amigo que cuide a su esposa. Al morir Duncan, Guillermo y Enid comienzan a verse como amigos. El tiempo
hace lo suyo y se estrena la última película que había estado filmando Duncan, y ellos, la pareja de amigos, concurren al estreno, y ocurre que ambos quedan muy impresionados al verlo allí, vivo, actuando, como si estuviera vivo nuevamente. Entonces, a partir de ahí comienzan a ir al cine regularmente a ver esa película, impresionados por la situación de verlo, y ambos comienzan a sentir que más allá de la actuación, el actor, ya desaparecido y esposo de Enid, Duncan, los mira, los observa y los pone en una situación incómoda. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos saben que están enamorados, no se han manifestado entre sí en ese momento. Entonces sienten culpa o sienten remordimiento, saben que se han traicionado, ¿no? Él ha traicionado a su amigo y ella a su esposo. La película en la que actúa Duncan se llama El Páramo. Aquí es donde comienza la construcción del realismo mágico. Noche a noche, la sensación de que Duncan los observa cada vez es más notoria, hasta que en una de las funciones Duncan, el actor, sale de la pantalla. Este es el realismo mágico. El actor sale, ellos se imaginan que sale de la pantalla y camina hacia su amigo Guillermo. Entonces Guillermo saca un arma, apunta y le dispara, pero en realidad cuando aprieta el gatillo lo hace sobre su cabeza y Guillermo se mata a sí mismo y muere. En el cine. Enid muere a los 3 días y Guillermo se encuentra nuevamente con Enid, pero ya como fantasmas. Después de muertos, cada noche vuelven al cine para ver todas las funciones y esperan a la función de Duncan para averiguar cómo volver al mundo de los vivos desde la muerte. Increíble lo que imaginó Quiroga, increíble, ¿no? Este cuento, El espectro, tiene todo lo que hace a la propia vida del autor. El cine, como su pasión, que se lo dije al comienzo, los amores no correspondidos, que eso fue la constante en la vida de Quiroga, las muertes trágicas, otra constante en la vida de Quiroga, el suicidio, otra situación presente en la vida de Quiroga, la distorsión de la realidad, una situación cotidiana para Quiroga, y la muerte. La muerte, una tragedia que acompaña la vida del escritor durante todo su periplo, ¿no? Esta historia presenta algunas características notables. En algunos de los pasajes se desprende que en el año en que fue escrito El espectro, en 1921, el cine era visto como algo que no era arte, no era culto, no estaba bueno ir al cine, ¿no? Era algo popular, un entretenimiento de masas, no como la lectura, que solo era para algunos. O sea, había una diferencia de clases sociales y de quienes iban al cine y quienes de repente leían un libro en otras actividades mucho más elevadas, académicas, ¿no? Más de alta sociedad en fin, se marcaban esas diferencias en los años 20. Incluso la luz, como parte de la magia del cine, en la oscuridad en la que se exhibía la película, generaba un clima diferente, por lo cual estaba esa magia de la luz que daba vida a los personajes. De allí también la analogía entre la muerte de todos sus personajes y la espera de esa luz para volver a la vida dentro de un espacio oscuro como es el cine. Se entiende, ¿verdad? O sea, por eso volvían ellos allí, en los fantasmas, ¿no? Estos dos, la pareja. Otro elemento a tener en cuenta es que en 1921 el cine era mudo y el cuento hace referencia a las miradas, a la intensidad de las miradas, a la intensidad de los ojos, porque toda la emotividad estaba concentrada en la intensidad de las miradas.
Por ello, en el cuento, las cosas que suceden, todo lo que sucede está bajo esa temática. La luz, los ojos, el cine, como proyección de las acciones humanas, eso creo que lo cuenta todo, lo dice todo. La escena final lo resume. Duncan gira la vista y se posa en la de Guillermo y en la de Enid. Allí la pareja se da cuenta de que él sabe de su traición. Esa mirada lo dice todo. El cine es tomado por Quiroga como un mediador entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y ellos, Guillermo y Enid, aún muertos, sienten culpa y esperan volver a la vida por intermedio de una película para no sentir la presión de Duncan. Realmente el cuento es maravilloso, ¿no? Cómo expresa todo esto, pero tampoco sabemos detalles sobre las vidas, porque Horacio Quiroga se concentra en lo que produce el impacto emocional de los protagonistas, utilizando un lenguaje sencillo, como es característico de él, breve, muy cuidado, ¿sí? Omitiendo esos detalles, los detalles personales de cada uno. Pues es un cuento, no podía explayarse mucho más, por eso concentra todo en la intensidad de las miradas, en la situación, en los pensamientos y en ese realismo mágico que es lo que genera todo ese clima, ¿no? de terror, de suspenso. Es así. El Espectro es una historia maravillosa, que también nos pone a prueba sobre los límites de las relaciones humanas y también los prejuicios que podemos llegar a tener. Así se presenta la traición, el amor oculto, la culpa, el miedo. Creo que a partir de ahora les pido, busquen, vayan a la biblioteca si no lo tienen, no sé si lo van a encontrar en librerías, pero busquen este cuento. Vale muchísimo la pena leerlo. Y no le quiero contar mucho más, ¿no? Pero realmente nos abre una puerta nueva, un nuevo mundo sensorial, sobre todo pensando en el año en que Quiroga escribió esta historia. Nos encontramos el próximo sábado aquí en La Lupa Literaria, capaz que con otro cuento de Quiroga, o capaz que con otro autor. Eso depende de ustedes, de los mensajes que nos hagan llegar a la radio. Bueno, que estén bien. Adiós. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras maravillosas. Le agradecemos a ustedes, estén donde estén, la permanencia en la radio y con este programa que hacemos con mucho cariño. En mi nombre, Daniel Korsch, le doy las gracias por estar allí, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Carmen Gabriela Gómez, de Melanie Fay, de Tito Ramos, de Fernando Ferreiro, de Elías Ortega y de Diego Sabela. Le decimos adiós, pero no se vayan porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación para el fin de semana.